Hoy continuaremos con la tercera parte del tiempo presente simple o Simple Present Tense. En la primera parte vimos la función de este tiempo verbal y la estructura para formar oraciones afirmativas. Puedes ver la cápsula aquí. Y separamos al presente simple en dos grupos para entender cómo funcionan los verbos. Por ejemplo, I live in Mexico. Yo vivo en México. He lives in Spain. Él vive en España. En la segunda parte aprendimos a hacer oraciones negativas agregando estas dos palabras, don't y doesn't. Por ejemplo, they don't drink coffee. Ellos no toman café. He doesn't drink soda. Él no toma refresco. Puedes ver la segunda parte aquí. Hoy nos vamos a concentrar en la forma interrogativa, the interrogative form, para hacer preguntas. Seguimos trabajando con los dos grupos por separado. Recuerden que el primer grupo lo forman estas personas o pronombres o sujetos, como sea más fácil para ustedes recordarlos. Y el segundo grupo lo forman estos sujetos. Puedes ver detalladamente la función de los pronombres personales aquí. Este tipo de preguntas que vamos a ver el día de hoy se les conoce en inglés como yes, no questions, porque la respuesta a estas preguntas siempre es sí o no. Entonces, con el primer grupo, para hacer una pregunta, vamos a usar el verbo auxiliar do. Este verbo auxiliar do no tiene ninguna traducción en español. Su función es indicar que la oración es una pregunta. Imaginemos como si fuera el primer signo de interrogación. Y la estructura nos pide que la oración interrogativa lleve el verbo auxiliar do, el sujeto, el verbo, un complemento si es que lo hay, y el signo de interrogación al final. Por ejemplo, do you work in an office? ¿Tú trabajas en una oficina? Para responder, podemos usar lo que en inglés le llamamos short answers o respuestas cortas. Yes, I do, para decir que sí, o no, I don't, para decir que no. Toda esta frase la traducimos como sí y toda esta frase como no. Con el segundo grupo no podemos usar el verbo auxiliar do, sino que cambia por does, que de igual forma no tiene traducción y se coloca al inicio de la pregunta. Por ejemplo, does he play the guitar? ¿Él toca la guitarra? Antes de responder la pregunta, recordemos que en una oración afirmativa con este grupo, el verbo se modifica. Pero en las preguntas ya no sufre cambios porque la modificación se hace en el verbo auxiliar. Ahora sí, si preguntamos, does he play the guitar? ¿Él toca la guitarra? Yes, he does. Sí. No, he doesn't. No. Veamos más ejemplos. Do I look good? ¿Me veo bien? Si la pregunta me la hago a mí misma, respondería yes, I do, para decir que sí, o no, I don't, para decir que no. Pero si se la hago a alguien más, do I look good? ¿Me veo bien? La persona me respondería yes, you do, para decirme que sí, o no, you don't, para decirme que no. Si le pregunto a alguien, do you have a pet? ¿Tú tienes una mascota? La persona me respondería yes, I do, para decirme que sí, o no, I don't, para decirme que no. Do we need some more help? ¿Nosotros necesitamos más ayuda? Por ejemplo, tenemos este equipo que está trabajando en un proyecto. Si uno de ellos le pregunta a los demás, ¿necesitamos más ayuda? Responderían para sí mismos, yes, we do, para decir que sí, nosotros necesitamos más ayuda. O no, we don't, para decir que no, no lo necesitamos.
Pero si este equipo le hace la pregunta a alguien más, por ejemplo a su jefe, ¿Do we need some more help? ¿Necesitamos más ayuda? El jefe les respondería, Yes, you do, para decirles, sí, ustedes lo necesitan. O No, you don't. No, ustedes no lo necesitan. Si le pregunto a estas personas, ¿Do you go running every day? ¿Ustedes van o salen a correr todos los días? Me responderían, Yes, we do, para decirme que sí. O No, we don't, para decirme que no. Do they play chess? ¿Ellos juegan ajedrez? Yes, they do. Sí. No, they don't. No. Does he like action movies? ¿A él le gustan las películas de acción? Yes, he does. Sí. No, he doesn't. No. Does she know how to drive? ¿Ella sabe manejar? Yes, she does. Sí. No, she doesn't. No. Does your cell phone take good photos? ¿Tu celular toma buenas fotos? Yes, it does. Sí. No, it doesn't. No. Y así, para hacer preguntas con el tiempo presente simple, solo identifiquen quién es el sujeto para utilizar el verbo auxiliar que le corresponde, ya sea do o does.